Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que me vean. Un saludo a todos a las aulas CIMNE de Morelia. Estoy haciendo este vídeo a petición suya, en concreto de Raúl Bravo y Ricardo Rossi, para aprender un poco cuáles son las bases teóricas del método FEMDEM que desarrollé a lo largo de mi tesis. Y como he dicho, como lo desarrollé a lo largo de mi tesis, que la cual defendí pues cerca de 2 años, no llega, pero bueno, cerca. Y bueno, quiero hacerles una presentación, la misma que usé el día de la defensa, porque creo que es bastante completa y incluye lo que les interesa y además alguna cosita más que puede ser que acabe interesándoles, pero ya lo veremos. Como bien saben, pues bueno, ahora lo sabrán, mi tesis va de una formulación lagrangiana, ¿no? de sólidos, combinando el método de los elementos finitos, el FEM, con el método de los elementos discretos o DEM, y que además después combinamos para hacer interacción fluido-estructura junto con el Particle Finite Element Method o PIFEM, ¿no? Y esta tesis pues fue dirigida por los profesores Eugenio Oñate y Francisco Zárate entre el 17 y el año 2020. Bueno, la presentación la organicé en su momento así, contaba un poco o explicaba la motivación de desarrollar el FEMDEM o el PDFEM, si lo combinamos con el PIFEM, cuáles eran los objetivos que tratábamos de resolver en términos de investigación, el estado del arte, el cual en esta presentación la voy a pasar muy rápido porque no estamos interesados. Luego pasaremos un poco a hablar del FEMDEM, efectivamente, el que ustedes podrán usar mediante Kratos. Cómo le introduje una estrategia de remallado adaptativo, creo que no les interesa, pero bueno, lo verán. Cómo tratamos la interacción fluido-estructura mediante el acoplamiento entre el PIFEM y el FEMDEM, y luego una aplicación a voladuras, que es un trabajo que hice junto con el profesor Zárate y con el ahora profesor José Manuel González aquí en Barcelona. Y luego las conclusiones, un poco de los artículos que se hicieron, que ahora hay alguno más, y las líneas de investigación futuras, ¿no? Bueno, ¿cuál era la motivación? Cuando yo llegué a CIMNE se quería desarrollar, bueno, Francisco Zárate ya había empezado a desarrollar un código que estaba en Fortran en su momento, en el que trataba el FEMDEM, ¿no? Que no es más que un acoplamiento entre el método de los elementos finitos y el método de los elementos discretos. El tipo de problemas que nosotros buscábamos resolver con esta metodología era fractura, eminentemente, problemas de fractura en estructuras, ya sean inducidos por terremotos. Francisco tiene alguna simulación muy bonita al respecto, luego os la mostraré. Impactos de tsunamis, que esto lo hemos tratado en detalle en artículos posteriores a la tesis, que ya les facilitaré. Claro, laderas, ¿no? Todo lo que son impactos contra estructuras eran objetivos que tratábamos de resolver con la metodología FEMDEM, avalanchas de nieve, etcétera, ¿no? Y luego en el mundo industrial, pues claro, en la minería, ¿no? Con procesos de voladura como este que tratamos de empezar a resolver. Hemos hecho alguna propuesta de proyecto futura en el que queremos combinar el FEMDEM con algún código euleriano de flujo compresible, para simular este tipo de voladuras, ¿no? Impactos, para el cual también implementé el FEMDEM explícito, que está disponible también, o incluso simulaciones de hielo que al final todavía no las hemos tocado, pero bueno, en un futuro quién sabe, ¿no? Claro, el hecho de desarrollar esta herramienta pues nos permite predecir cuáles serían los costes o la fisuración, la fracturación, la rotura, el desplome de estructuras diferentes, ¿no? Arbitrarias en cualquier caso. Y en la industria, pues claro, reducir costes, un diseño más eficiente de los frentes de voladura, más seguro, ¿no? Y con una predicción del daño o de la fisuración pues más correcta, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Entonces, como Research Objectives, claro, queríamos desarrollar una herramienta numérica, evidentemente basada en Kratos, con lo que quiere decir que estará en C++ y en Python. También, como Raúl les explicará, lo tienen totalmente disponible en GitHub, sin ninguna limitación. Y queríamos una herramienta que aunara todas estas características, ¿no? Tenía que ser fiable, por eso hicimos muchísimos trabajos de validación. Yo la generalicé para tratar con compuestos, como veremos en
hacia el final de la presentación. Incluso la generalicé para tratar anisotropía, ¿vale? Propiedades de rigidez o de resistencia diferentes dependiendo de la dirección. Evidentemente, en problemas de explosiones en que los fluidos, en que los sólidos pueden rotar y moverse libremente, pues necesitamos una metodología que sea en grandes desplazamientos, ¿no? Usamos el elemento total Lagrangian. A nivel de fluido, pues claro, al ser lagrangiano, pues hay un cambio de su topología que vamos a tener que resolver mediante remallado, ya lo mostraré. Interacción fluido-estructura, que también hablaremos un poco. El remallado, porque en el FEMDEM la fisura se hace por eliminación de elementos. Entonces siempre tenemos la limitación, entre comillas, de que el tamaño de fisura está directamente relacionado con el tamaño del elemento finito de la malla, ¿no? Con lo que si usamos un remallado podemos refinar mucho en el frente de fisura y crear una fractura muchísimo más delgada, ¿no? Luego, gracias al DEM que disponemos en toda la piel del FEM, podemos modelar de una manera fenomenológica simple el contacto friccional entre sólidos, ¿de acuerdo? Que ya veremos que es un acoplamiento entre el DEM y el FEM, puede ser de forma fuerte o de forma débil. Los dos están implementados y disponibles. El estado del arte lo voy a pasar muy rápido. ¿Cuáles son los métodos competidores o que podrían competir con el FEMDEM? Elementos mixtos, ¿no? Con modelos de daño, como desarrolla el profesor Cervera. Tienen una exactitud bastante más alta, ¿no? Debido a sus añadidos degrees of freedom, pero también es más cara computacionalmente y no genera la fisura discreta, ¿no? De forma más novedosa, los métodos Facefield, de forma similar, tienen un coste muy alto debido a la alta densidad de malla que requieren, y tampoco se puede generar una fisura discreta, ¿no? Siempre estamos en el rango del continuo. No es así con el XFEM, que sí que genera un salto discreto, ¿no? En la fisura. Entonces cada uno tiene sus peculiaridades, pero nosotros queríamos meternos en un terreno que se moviera entre el continuo y el discreto, ¿no? Empezando con el continuo, como veremos, con el FEM, y cuando se genera la fisura, ir generando la fisura discreta y la introducción de los DEMS para modelar el contacto, ¿sí? Luego hay métodos de partículas que seguro que ya conocen, como el Material Point Method, o incluso hacer simulaciones directamente con el DEM, que es extremadamente caro, especialmente en cálculos estáticos, ¿no? Porque tiene un esquema de avance en el tiempo explícito que implica pues un paso de tiempo muy pequeño, ¿no? Y luego otros como el Smooth Particle Hydrodynamics, etcétera. Bueno, hay varios métodos. ¿Cómo es el FEMDEM? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa más? Pues el FEMDEM, como ya he dicho o ya he mencionado antes, pues es una metodología que inicialmente se basa en generar una malla de elementos finitos convencional, ¿de acuerdo? La cual de forma constitutiva tiene un modelo de daño isótropo. Podría ser otro, pero nosotros escogemos el daño isótropo. Entonces, cuando este daño en este elemento, por ejemplo, alcanza un valor que es una decisión ingenieril, puede ser 0,98 o 0,99, decidimos que ha colapsado totalmente y que lo podemos eliminar de la malla de elementos finitos, generándose así el inicio de una grieta, ¿no? Y cuando esto ocurre, cuando este elemento es eliminado, introducimos un set de elementos discretos en los nodos del elemento eliminado, de esta manera, tratando de que sea lo más tangente posible, ¿no? Aquí vemos una distribución esquemática. De modo que si esta fuerza sigue aumentando y esta cara quiere contactar con el otro labio de la fisura, pues hay una repulsión debido a estos elementos discretos que hemos introducido y se evita, dependiendo de las rigideces de estos elementos discretos y del paso de tiempo, y se evita la indentación de cuerpos, modelando así el contacto friccional de una forma bastante sencilla gracias a la inclusión de los DEMS. Que esto ha sido publicado en varios artículos y ahora incluso podríamos añadir uno más, que ya se los haré llegar. Estas son varias simulaciones que en concreto corrió Francisco de algunas estructuras colapsando, ¿no? Y vemos, especialmente en esta, como gracias a los elementos discretos, pues se modela el contacto entre sólidos y no hay una indentación y los bloques de diferentes sólidos no se atraviesan entre sí, ¿no? Y si nos vamos a las ecuaciones de gobierno,
la parte FEM funciona como un elemento o con mecánica de sólidos totalmente estándar, resolviendo el balance de momento lineal, pasando a forma débil, de forma estándar y discretizando con elementos finitos también totalmente estándar, ¿de acuerdo? Este sería para el caso dinámico. Si focalizamos en las fuerzas internas, que son las que se relacionan con la tensión, aquí sí que el FEMDEM introduce perdón, algún cambio respecto de una formulación FEM estándar, pero que es fácilmente introducible en cualquier código FEM. Que básicamente cuando calculamos los daños, en lugar de calcularlos en los puntos de integración, como se haría en las metodologías FEM estándar, calculamos los daños en los costados de los elementos. Nosotros empleamos triángulos o tetraedros. En triángulos calculamos esta tensión ponderada como el promedio de las tensiones que coinciden con un mismo costado, y lo mismo en 3D, ¿de acuerdo? Y con esto lo que hacemos es beneficiarnos de las propiedades del Superconvergence Patch definido por allá en el año 92 por Zinkiewicz, que hace que mejore el campo de tensiones, aumenta la calidad del campo de tensiones. Entonces, los ingredientes principales: el esmuceado de tensiones, como he mencionado, con el Superconvergence Patch. Necesitamos definir una superficie de fluencia para discernir cuándo estamos dentro o fuera del rango elástico. Como veremos, en el FEMDEM tienen ustedes disponible Rankine, Moore-Coulomb, Moore-Coulomb modificado, tienen von Mises, tienen Tresca, las más clásicas, Drucker-Prager, las más clásicas las tienen. Luego, precisamos de un tratamiento de las variables históricas, ¿no? Si nosotros cargamos una pieza, empieza a dañar. Si la descargamos, el sólido debe de tener memoria, tiene que saber cuánto ha sido el límite al que se ha alcanzado históricamente para cuando descarguemos de forma dañada, ¿no? Y luego escoger una evolución del daño, que en el caso del FEMDEM tienen disponible tanto el softening exponencial como el lineal, que son los más clásicos. Luego, una vez hemos calculado los daños gracias a estas tensiones suavizadas, tenemos varios valores de los daños. En un triángulo pues tendríamos el daño aquí, aquí y en este costado de aquí. Y en 3D pues tendríamos los daños en cada uno de los costados, que serían 7 en este caso. No, 7 no, son en el número de aristas. Entonces, para calcular el daño elemental, que recordemos que en elementos finitos se calcularía en el punto de integración nada más, este daño elemental en el FEMDEM es el máximo de todos estos daños de los diferentes modos de rotura que tendría el elemento finito, ¿no? El modo 1, pues por ejemplo, sería el promedio del daño en estos tres costados. Luego el D2 y el D3 serían estos tres costados, y luego tenemos los modos que tienen 4 costados. Entonces, tomando el máximo de estos, calculamos el daño elemental en el FEMDEM y por tanto podríamos calcular la tensión en el punto de integración, ¿de acuerdo? Porque esta deformación de Green-Lagrange es la deformación en el punto de integración. Esto no les interesa en gran medida, pero bueno, les hago un resumen. Se puede generalizar la modificación constitutiva para tomar en cuenta anisotropía. Está disponible en Kratos también, lo implementé. Y para tomar en cuenta o poder simular materiales que tengan propiedades diferentes de rigidez, como el Young Modulus, o de resistencia, como el Yield Stress, dependiendo de la dirección local, ¿de acuerdo? Puede ser que el módulo de elasticidad en X sea el doble que en Z, o que el límite elástico sea pues 0.25 veces en Y el de X, ¿no? Ese tipo de variables se pueden hacer. Y para ello nos basábamos en la teoría del mapeo de espacios entre el isótropo y el anisótropo del profesor Sergio Oller. Y esto lo apliqué al FEMDEM para poder tratar este tipo de materiales, que en temas de rocas para minería era bastante relevante en ese momento. Y esto es un ejemplo de cómo queda, ¿no? Esto sería un material anisótropo, ortótropo, mejor dicho, en el que el módulo de elasticidad en X es 4 veces en Y, y en este caso las resistencias son isótropas, ¿no? Y luego rotamos el sistema de ejes locales, pues 0 grados, entonces queda simétrico, menos 45 o 45. Entonces
vemos cómo la ortotropía del material pues tiene bastante relevancia, ¿no? Luego también generalicé el FEMDEM para incluir materiales compuestos, como podría ser hormigón armado, ¿no? Bastante relevante para el tipo de problemas que veremos más adelante. Y para ello también me basé en teorías desarrolladas por Fernando Rastellini, doctor Rastellini, y también por el profesor Sergio Oller, la teoría de mezclas en serie paralelo. Creo que no es el ámbito que a ustedes más les interesa, pero que sepan que en Kratos también tenemos leyes de mezclas, es decir, metodologías constitutivas para tomar en cuenta comportamientos de materiales compuestos, ¿vale? Como podría ser plasticidad von Mises para la fibra y daño para un hormigón, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la dirección en la que va la fibra. Esta serie de paralelos para fibras largas, ¿de acuerdo? Y tenemos varias publicaciones al respecto que se las puedo hacer llegar si así lo requieren. Luego, para el DEM. El DEM es una metodología que está en Kratos también, la tienen disponible y es bastante estándar. Es la que aparece en la mayoría de artículos. Para su referencia es el doctor Zeligueta quien se encarga de liderar el equipo DEM. Y bueno, es un método explícito. Se están empezando a desarrollar algunos implícitos, pero el 99% de los DEMs en códigos estándar son explícitos. Entonces, en cada paso de tiempo se estiman las fuerzas que actúan sobre cada partícula, cada elemento discreto, y con ello se calculan unas aceleraciones que se transforman en velocidades y cambios de posición por esquemas explícitos, ¿no? Como el Symplectic Euler o cualquiera de ellos. Que es exactamente lo que tenemos aquí. Se calculan las fuerzas y podemos con ello calcular las velocidades del siguiente paso de tiempo y así como la posición del siguiente paso de tiempo. Y estas fuerzas pues se calculan con contribuciones que son de forma normal, con su amortiguamiento, y de forma tangencial con su fricción, ¿de acuerdo? Y esto es lo que luego nos beneficia para acoplarlo con el FEM, dentro del marco del FEMDEM. Entonces, ¿cómo funciona el FEMDEM? Como vemos, estamos acoplando el FEM en amarillo con el DEM en verde. En este caso se muestra el weakly couple, es decir, el one way, el unidireccional. El acoplamiento solo va en una dirección. Y en este caso se lleva a cabo un paso de tiempo implícito, que es del FEM, ¿no? En el que hacemos el loop por los elementos, calculamos las tensiones en punto de Gauss, las suavizamos, calculamos los daños, calculamos la matriz de rigidez de cada elemento. Y aquí se itera, ¿no?, en desplazamientos hasta que se llega a una convergencia en residuo. Cuando se termina, cuando el Newton-Raphson implícito ha convergido, hacemos un chequeo por los elementos y decimos, ¿el daño de algún elemento es superior a este umbral que yo decido que es 0,98? Si es el caso, yo elimino el elemento. Y además introduzco este set de elementos discretos para que me modelen el contacto, ¿de acuerdo? Y luego, cuando ya he hecho esto, voy a hacer un loop de pasos de tiempo explícitos, que como hemos dicho, el paso de tiempo explícito es mucho más pequeño que el implícito, puede ser 10.000 veces más pequeño, ¿no? Entonces, por cada paso implícito del FEM vamos a realizar n pasos explícitos del DEM, hasta que sincronizamos el tiempo entre las dos soluciones. Entonces, en cada paso explícito del DEM, pues se van a calcular las fuerzas de contacto entre partículas. Si quieren más detalles, pues les enviaré mi tesis, porque hay algún detalle especialmente problemático, porque en cada paso explícito también hacemos mover el FEM, lo interpolamos, ¿de acuerdo? Porque si no, no había una obtención de las fuerzas de contacto de forma... era un poco inexacto, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, en cada paso explícito calculamos las fuerzas sobre las partículas, las hacemos mover y calculamos lo que son los impulsos, que son las fuerzas de contacto en cada una de las partículas. Y cuando terminamos este loop explícito, que pueden ser 10.000 steps explícitos hasta sincronizarnos con el FEM, hacemos una transferencia de las fuerzas de contacto de cada partícula al nodo asociado a cada partícula, dividiendo este impulso que hemos ido acumulando durante el loop explícito entre el paso de tiempo implícito. Es decir, transferimos una fuerza de contacto ponderada a lo largo de todos esos pasos de tiempo explícitos. Como veis, la fuerza de contacto solo se calcula al final del FEM
y el FEM va a enterarse de la nueva fuerza cuando empiece el siguiente paso de tiempo. Es por esto que decimos que es un weakly couple, porque el DEM solamente le transfiere las fuerzas al FEM una vez por el paso de tiempo. Esto en general funciona bien, pero si el contacto es muy relevante para la solución del problema, hay que recurrir al two-way coupling entre el FEM-DEM, que es este que vemos aquí. En la versión strongly coupled del FEM-DEM, que la desarrollé para problemas en las que el contacto es especialmente relevante, dentro del loop del Newton-Raphson para el FEM se actualizan y se calculan las fuerzas de contacto del DEM. ¿De acuerdo? Como veis, la zona verde, que sería la zona regida por el DEM, está dentro del Newton-Raphson. Con lo que en cada iteración del FEM se actualizan las fuerzas de contacto entre los DEMs y se toman en cuenta para calcular el residuo. Esto evidentemente es más exacto, calcula las fuerzas de contacto mejor, pero también es más computacionalmente caro, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, si estamos interesados o no en el contacto entre bloques, usaremos una metodología o la otra. Las dos las tienen disponibles. Esto es un caso de ejemplo que corrí para ejemplificar el efecto, ¿no?, del one way o del two way. Como vemos, digamos, la línea negra sería el paso más pequeñito y además con el acoplamiento fuerte, solución de referencia, y vemos que si usamos el acoplamiento débil necesitamos pasos de tiempo más pequeños para llegar a converger a la solución del two-way, cosa que es lo esperada, pero bueno, nos dio la tranquilidad de que la solución pues convergía a lo mismo, ¿no? Luego con el FEM-DEM pues corrimos cantidad de ejemplos que los tienen disponibles en mi tesis. Casos de tracción simple, sencilla, casos de ensayos brasileños, también casos más complejos como esta viga a 4 puntos, ¿no?, que sacamos la solución del profesor Cervera, casos más complejos, ¿no?, modo mixto, también otros modos mixtos de 3-point bending, ¿de acuerdo?, en las que obtuvimos pues bastante buenos resultados. Aquí ven la grieta que se genera. Y entonces, como les comentaba, pues para casos en que el ancho de fisura sea un problema, que este sea del tamaño del elemento, pues tenemos que recurrir a metodologías de remallado, ¿no? Y para esto pues incluimos en Kratos o adopté el MMG dentro del algoritmo FEM-DEM. MMG es una librería open source de remallado de triángulos y de tetraedros. Está disponible en Kratos también, pueden hacer uso del remallado en caso que lo requieran. Y en el ámbito de la tesis pues hicimos un remallado pues lagrangiano. Las variables internas de los puntos de integración pues hacíamos un closest point transfer, el más sencillo, pero también suele ser el escogido en la mayoría de los casos en la literatura. Puedo hacer remallado anisótropo, no estamos interesados, pero para gente de fluidos pues les es más interesante. Y en nuestro caso remallábamos en función de la hessiana de una variable nodal, ¿de acuerdo? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué variable nodal? Puede ser el desplazamiento, la velocidad, que en fluidos funciona muy bien. En sólidos hemos visto que el remallado en función de la hessiana del desplazamiento no es muy relevante, porque el desplazamiento no se relaciona con la tensión tan directamente. Así que hicimos la hessiana del von Mises, la tensión de von Mises, y con esa funciona bastante bien, que es este indicador de aquí. Al final propusimos de hacer el remallado en función de la hessiana de esta variable nodal, que es, esto es la energía de deformación básicamente normalizada, ¿de acuerdo? Y esto pues bueno, fue publicado en su momento y nos fue muy útil para el remallado. De aquí cómo calculamos la hessiana, cómo calculamos la métrica, que es lo que toma MMG para remallar. Le tenemos que facilitar una métrica del elemento, y en este caso isótropa, podría ser anisótropa. Y para el caso del enhance o con remallado del FEM-DEM, pues cada vez que es necesario remallar, pues calculábamos este indicador nodal, calculábamos la hessiana, la métrica. El MMG se encargaba de generar la malla, se hacía el mapeo de todas las variables nodales e internas, hacíamos una regeneración de todos los elementos discretos que estaban en la piel, cosa que
bueno, tenía sus complicaciones, y entonces procedíamos exactamente igual que los algoritmos que hemos visto anteriormente, sin ninguna diferencia. Con esto pues corrimos bastantes casos, ¿no?, en el que la fractura iba evolucionando. Como vemos, el frente de fisuras siempre está muchísimo más refinado que el resto para ahorrar coste, y este sería el resultado del mismo ejemplo sin remallar, ¿de acuerdo?, obteniendo resultados pues bastante similares. Aquí vemos un vídeo de cómo va a ir evolucionando la malla, también el daño, vemos ya cómo se refina y cómo va a ir evolucionando la fisura y el frente de apertura, así como el refinamiento. Y esto ya nos dio a entender que el indicador nodal empleado pues era útil, ¿no? También hicimos algunos casos en tallas inclinadas para ver cómo evolucionaba el refinado, también cómo evoluciona la grieta, con este twisting tan característico de este ejemplo. Y ahora entramos en la interacción fluido-estructura. En este caso, para llevar a cabo la resolución de este tipo de problemas, combinamos lo que ya hemos visto de FEMDEM, que como vemos es capaz de simular fractura y contacto en grandes desplazamientos, ¿de acuerdo?, y lo combinamos con una metodología de CFD lagrangiana llamada PIFEM. Para correr ese tipo de ejemplos precisamente, ¿no?, venga un frente de ola provocado por lo que sea, un tsunami o una fuga de una presa, etcétera, y que impacte contra una estructura, esta se dañe, se eliminen los elementos con un daño superior a 0,98 y entonces el muro puede fluir y ser arrastrado por el flujo fluido, ¿no? Entonces, esto se hizo, como decía, acoplando el FEMDEM con el PIFEM. Lo hicimos de una forma particionada, ¿de acuerdo? Es decir, primero resolvemos el PIFEM, como vemos aquí, resolvemos el PIFEM, transferimos las presiones en la interfaz, hacemos una relajación de las velocidades y las transferimos a la interfaz del PIFEM. Y este círculo lo tenemos que resolver tantas veces hasta que una cierta tolerancia en las velocidades, en la diferencia de velocidades entre las dos soluciones en la interfaz, sea menor a una tolerancia, ¿no? Entonces, en este caso, pues como vemos, resolvemos FSI, resolvemos contacto, multifracturas, superficie libre con grandes cambios de topología, como hemos visto aquí, para el fluido, grandes desplazamientos para el sólido y una interfaz que va cambiando, porque una interfaz de contacto entre las dos soluciones que va cambiando, porque muchas soluciones FSI mantienen la interfaz siempre constante y entonces es todo más sencillo. En nuestro caso, el sólido va a salir disparado, va a rotar, entonces la interfaz de contacto con el fluido tiene que ser actualizada en cada paso de tiempo, porque va a ir cambiando. Para el PIFEM es bastante estándar también, resuelve la ecuación de momento y de conservación de la masa. En el marco de la tesis siempre hemos usado fluidos newtonianos, pero no es una limitación, puede usarse no newtoniano, puede usarse un Bingham, por ejemplo, sin ningún problema. Y para estabilizar Navier-Stokes en formulaciones mixtas, como es el caso del PIFEM, pues se empleó, que esto se encarga el profesor Alessandro Franchi, se estabilizó con FIC, ¿de acuerdo? Finite Increment Calculus. Y el algoritmo del PIFEM pues es este de aquí. Resuelve las velocidades primero, actualiza las velocidades nodales y las posiciones, calcula la presión, calcula la tensión en cada uno de los elementos y chequea el criterio de convergencia, ¿no? Y luego realiza un remallado si nota que los elementos finitos comienzan a estar demasiado distorsionados, ¿no?, debido a que es una metodología lagrangiana y los nodos se mueven, entonces los elementos pueden llegar a tener un factor de forma muy malo. Y con esto se evita. Entonces, ¿cómo acoplamos el FEM con el DEM? En este caso, se hace un procedimiento escalonado o staggered entre las soluciones PIFEM y FEM-DEM, en el que primero pues resolvemos el PIFEM
Resolvemos las presiones, resolvemos las velocidades, transferimos estas presiones en la interfaz al FEM como una carga externa. Aquí digo, regenerate and update the values of the fluid. Claro, porque las presiones van cambiando y además van evolucionando en cuanto a interfaz. Entonces, resolvemos el FEMDEM con esas presiones que nos vienen del fluido. Las velocidades en la interfaz las relajamos de acuerdo a un procedimiento Aitken muy estándar, pero muy efectivo, y se las transferimos al PFEM. Entonces el PFEM vuelve a resolver el caso con estas velocidades en la interfaz nuevas, y así lo hacemos hasta que el residuo pues es menor a una tolerancia, ¿de acuerdo? Que en este caso pues es 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etcétera, dependiendo del caso. Y con esto pues corrimos muchos casos, ¿no? Algunos de ellos con el FEMDEM hiperelástico, sin daño, obteniendo buenos resultados en comparación con la literatura. Aquí si permitíamos el daño, ya veis que la ola choca y arrastra el muro y este contacta contra la parte inferior sin atravesarlo. Aquí con diferentes mallas, obteniendo resultados bastante similares o convergentes al menos. Algún caso más inercial en el que la parte FEMDEM impacta directamente contra el PFEM y en el cual comparábamos pues, el cambio de velocidad en la cuña, ¿no? En comparación con la literatura. También casos aquí nos inspiramos por un forjado, ¿de acuerdo? En el que tiene que soportar una masa fluida muy densa hasta que por culpa de la existencia de esta entalla pues rompe y cae y el fluido pues se derrama por toda la parte inferior, ¿no? Y luego finalmente es un caso que posteriormente a la tesis se siguió trabajando mucho y sacamos un artículo muy, muy exitoso, que tratamos de reproducir un ensayo de laboratorio que hizo el profesor Arikawa en Japón. Aquí vemos el canal fluido que tienen y el muro, que es un muro de hormigón armado. En este caso aquí podemos ver cómo evoluciona la ola en el ensayo experimental y cómo va a impactar contra el muro en uno de los experimentos. Ya vemos, es un impacto muy violento. Aquí vemos un ejemplo que se corrió con PFEM, pero que el muro se consideró que era totalmente elástico, ¿de acuerdo? Solo para ver si se capturaba correctamente la cresta de la ola con el tiempo. Vemos que el impacto es muy violento, el muro se fisura bastante. Y en el marco de la tesis hicimos un modelo más reducido del canal, en el que impactábamos la ola de una manera mucho más frontal, ¿no? Y se generaba esta fisura horizontal que más adelante vimos que no era realista. Aquí les hablo con 2 años de ventaja, ¿no? Porque como verán en el artículo que les enviaré, este caso más adelante lo reprodujimos en su totalidad, es decir, modelamos el canal entero y generamos la ola con el pistón y se impactó contra el muro, obteniendo muy buenos resultados, mucho mejores que los que hicimos en el marco de la tesis por falta de tiempo, ¿no? Aquí vemos las diferentes fisuraciones del muro o cómo quedó en el caso de experimento simplificado, que por eso queda tan recto. Y finalmente cómo aplicábamos el FEMDEM al tema de voladuras, ¿no? La idea era pues aplicar una presión que dependiera del tiempo. Esto es algo complejo, que si este proyecto que hemos hecho José Manuel y yo, hemos propuesto, fuera concedido, pues nos concentraríamos mucho en esta ecuación de estado, ¿no? Perdonen. Incluirlas en el modelo y llevar a cabo una simulación FEMDEM. Ir eliminando elementos para generar estas fisuras y teniendo en cuenta el volumen que se va abriendo debido a las fisuras, pues la presión tiene que decaer un poco, ¿no? Porque si no, estamos añadiendo energía al sistema continuamente. Y para ello participamos en las simulaciones hechas para un proyecto nacional de España, el Túñel, que es un trabajo que se hizo junto con el doctor José Manuel González, y se creó la geometría exacta del frente de túnel con una secuencia de volado determinada, bastante concreta. Y bueno, lo corrimos, obtuvimos bastantes
buenos resultados, con unas estimaciones de propiedades de material, y como ven aquí con un paso de tiempo bastante pequeño debido a la velocidad de volado de todo este frente, ¿no? Este sería comparativas entre la excavación teórica y la simulada, ¿de acuerdo? La azul es la experimental y la roja o negra es la sobreexcavación que nosotros simulábamos con el FEMDEM, obteniendo pues un error de alrededor del 5% en aquel momento, ¿no? Que era bastante asequible, pero con cierto margen de mejora. Estos son otros casos, simulaciones que creo que esta la llevó a cabo Francisco, la llevó a cabo profesor Zárate, diferentes simulaciones de volado, incluso en canteras, viendo a ver cuál era el espaciado más óptimo para que todas las grietas se conectasen. Bueno, una serie de pruebas que con el FEMDEM pues obtuvimos resultados interesantes, ¿no? Y luego, como conclusiones, pues en el marco de mi tesis, las conclusiones que yo quería mencionar era pues que se había hecho una generalización, ¿no?, de la metodología FEMDEM inicialmente propuesta por el profesor Zárate. La hicimos en paralelo, le añadimos compuestos, anisotropía. El tema de la linearización no ha entrado mucho, pero también se mejoró en parte. Se hizo un acoplamiento fuerte que tampoco existía. Contacto friccional, inicialmente pues tampoco estaba allí, ¿no? Pero Francisco era uno solo, entonces ahora con ayuda pues hemos conseguido desarrollar muchas más cosas, ¿no? Como el substepping, también para el remallado, que no existía antes tampoco. No es muy usado, les voy a decir la verdad, pero bueno, ahí está en casos de necesidad. Y luego se hizo toda la implementación de lo que más adelante hemos llamado PDFEM, que es el acoplamiento entre el PFEM con el FEMDEM, ¿no? En el que, como vemos, pues hemos hecho más adelante, hemos llegado a hacer simulaciones a gran escala, ¿no?, de simulaciones FSI con flujos muy violentos, con impactos contra estructuras, con fisuración, con arrastre. Entonces es bastante prometedor los resultados que estamos obteniendo con el PDFEM. Y seguimos trabajando en ello. Es una línea totalmente abierta e incluso estamos incluyendo a más gente. Y en el tema de excavaciones, pues bueno, es una línea que abrimos en su momento, no se le pudo dedicar mucho tiempo, pero yo tengo la esperanza de que si este proyecto que les menciono sale, pues podamos hacer un estudio muy detallado de las explosiones combinándolas con el FEMDEM y con un euleriano compresible, que es la manera más consistente de llevar a cabo esto, ¿no? Pero bueno, por ahora, o por aquel momento cuando terminé la tesis, pues era lo que se había llegado a hacer. Y bueno, una serie de papers que publiqué a lo largo de la tesis, yo les puedo hacer llegar algunos de ellos, especialmente los del FEMDEM, se los enviaré. Y si requieren de alguna cosa más, pues solo contactan conmigo, con Raúl o con Ricardo y lo que necesiten. Y esto sería todo en relación con el FEMDEM. Y ahora en los siguientes vídeos pues veremos un poco más aplicado cómo generar casos con él, cómo correrlos y un poco explicarles la problemática. Pero ya verán que es muy sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.